es importante que ustedes tengan en cuenta que todos los proyectos van a tener un proyecto de inversión bastante detallado, ¿sí? Por las características en tecnología, nosotros ya vimos con qué instrumentos vamos a trabajar para escribir un proyecto de inversión, hacer la descripción del proyecto de inversión, saber qué es inversión, qué es costos, ¿sí? Cuáles son las métricas que vamos a utilizar, que tiene que ver justamente esto de cuánto sale producir una unidad, eso lo vamos a saber una vez que tengamos toda la descripción de los flujos y ver cómo se va a ir, cómo va a ir evolucionando. Todo eso ya lo vamos a ver mejor con los formularios, pero ahora vamos a ver algunos conceptos, ¿sí? Nosotros estamos entrando ahora ya en la evaluación financiera de proyectos, en donde nosotros tenemos que hacer el estudio y una evaluación económica. Vamos a ver justamente la integración de los estados financieros, el cálculo de los flujos netos en efectivo, los indicadores financieros para proyectos informáticos, por ejemplo, el retorno de inversión, cuáles son los costos-beneficios, el valor presente neto y tasa interna de retorno. Y obviamente que todo el documento conforman una matriz de análisis integral en donde nosotros vamos a ver y nos va a permitir tomar decisiones, ¿sí? Acuérdense que el objetivo es tomar decisiones. Bien, el análisis económico y financiero son dos enfoques distintos, pero complementarios. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar para evaluar primero el rendimiento y también la salud de una empresa. ¿Cuál es la diferencia justamente entre el económico y la parte financiera? Cuando hablamos de un análisis económico, ¿sí? El enfoque tiene que ver con que el análisis se va a centrar en la evaluación de la actividad operativa y comercial de una empresa y examina cómo la empresa genera ingresos a través de sus actividades y cuán eficiente es la gestión justamente de esos recursos. Es decir, cómo la empresa crea valor y cómo puede mejorar su eficiencia. Y cuando dijimos, ¿no? Que una cosa era el análisis económico y en la parte de la parte financiera. Pero ¿qué evalúa el análisis económico? Incluye la rentabilidad económica, los ingresos por venta, o sea, volumen, precios, los costos de producción, los márgenes brutos y netos de contribución, la estructura de los costos fijos y variables, administrativos y comerciales, y la parte del impacto de los impuestos de eficiencia operativa y la parte de la productividad. Todo eso nosotros tenemos que poder hacer cuando hacemos un análisis económico. Sin embargo, un análisis financiero em, se centra en la evaluación de la posición financiera de una empresa, cómo gestiona sus recursos financieros, es decir, evalúa la capacidad de la empresa para generar beneficios sostenibles, mantener la liquidez, cumplir con sus objetivos financieros, ¿sí? Y, y utilizar de manera eficiente los recursos financieros. Acá lo que nosotros hacemos es, nos vamos a centrar en los flujos monetarios y su evaluación a la tasa de mercado. ¿Qué evalúa el análisis financiero? Incluye los estados financieros, análisis de ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento, la rentabilidad, la gestión de flujos de efectivo, fuentes de financiamiento, así como la tasa de retorno sobre los activos e inversiones, tasas de financiamiento y valuación financiera. ¿Sí? Podemos ver, cuando hablamos de la parte económica, nos centramos más en la parte de la actividad operativa y comercial, ¿sí? Y cómo se generan ingresos a partir de las actividades, y ahí es donde tiene que haber una gestión eficiente de los recursos.
Sin embargo, la parte del análisis financiero se centra en la posición financiera de la empresa, ¿sí? Y cómo gestiona los recursos financieros. O sea, evalúa la capacidad de la empresa para generar beneficios y mantener la liquidez. Entonces, mientras el otro excluye mientras el estado financiero hace sobre todo el análisis de la liquidez, ¿sí? El financiero hace cuán rentable, ¿sí? Eh, es la empresa, sus ingresos, sus ventas, sus costos de producción, sus márgenes brutos, ¿sí? Entonces, es más un análisis que tiene que ver, acuérdense, con la parte operativa y comercial de la empresa. Bien, entonces, en resumen, mientras que el análisis económico se enfoca en la eficiencia operativa y en la actividad económica, ¿sí? Eh, y en la generación de ingresos para de la empresa, el análisis financiero se centra en la gestión de la salud de los recursos financieros. Ambos tipos de análisis son esenciales para tener una comprensión completa de cuál es la salud y el rendimiento de una empresa. Combinados, proporcionan información valiosa para la toma de decisiones estratégicas y el éxito comercial. Bien, cuando hablamos del estudio económico, ustedes tienen que entender, ¿sí?, que vamos a comprender la importancia del análisis económico del proyecto informático, porque se centra obviamente en la parte productiva. En este caso nosotros producimos software. Aprender a integrar esos estados financieros pro forma. Busquen, por favor, y googleen qué son los estados financieros pro forma. Por favor, ¿qué es? Son informes contables proyectados que utilizan supuestos, hipótesis o datos estimados para predecir la situación económica y el desempeño futuro de una empresa. Ujú. Sí, está bien, Abel. ¿Alguien más? Son puntos de vista hipotéticos que reflejan escenarios hipotéticos y pueden actuar como herramienta de planificación de una empresa. Muy bien, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a integrar esos estados justamente para saber y poder proyectar eh, lo que nosotros queremos hacer con nuestro proyecto. Entonces ahí lo que nosotros podemos hacer es calcular los flujos netos de efectivo justamente de nuestro proyecto basado en esos supuestos. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando hablamos del análisis económico, ya vimos que nosotros tenemos que hacer un estudio, una evaluación de viabilidad y rentabilidad del proyecto, obviamente desde una perspectiva económica. Nosotros tenemos que poder llegar a desmenuzar todo lo que integra un proyecto. ¿Se acuerda que habíamos hablado de la importancia de la identificación? Porque cuando después se tienen que introducir esos cambios en el proyecto son mucho más caros, ¿sí? Si es que yo no he previsto un recurso, un capital humano, costos asociados a la infraestructura, a la calidad. em, em, entonces nosotros tenemos que hacer esto que acaban de definir ustedes, ¿sí?, que es la
integrar todos los estados financieros pro forma para poder hacer un buen cálculo de cuáles serían los flujos netos de efectivo de nuestro proyecto. Entonces, el análisis económico, desde el punto de vista ya adentrado en los proyectos, tiene que ver con la evaluación de viabilidad y de rentabilidad del proyecto, pero desde una perspectiva económica. Si bien esto acá se ve bastante feo, no sé por qué pegué esto, pero ustedes lo tienen en el libro, que está pegado justamente en la página, en el aula de la facultad. Nosotros tenemos en cuenta los ingresos, ¿sí? Em, Tenemos los costos financieros, hay que hacer una tabla de pago de las deudas, ¿sí? Cuando uno se hace, qué sé yo, cuando el origen de los fondos, por ejemplo, viene de un crédito, nosotros tenemos que completar para saber cuál es la salud, el estado financiero, como nosotros con el proyecto tenemos que em, prever los costos financieros, o sea que, y eso se va a ver reflejado en una tabla de pagos de deuda. Después tenemos costos totales de producción, ¿sí? Ahí está en la parte de la administración, las ventas, el tema financiero, ¿sí? Y después tenemos la inversión total fija y diferida. Em, la inversión total fija y diferida tiene que ver con que yo ya sumé todo lo que es costo más inversión, ¿sí? Y después tenemos que tener en cuenta la depreciación y la amortización del equipamiento que nosotros vamos a utilizar. La depreciación y la amortización hace que se me reflejen en los estados financieros porque el capital de trabajo va a ir variando, o sea, que a manera que pasen los años, el capital de trabajo dentro de del estado financiero va a ir disminuyendo, ¿sí? Pero se va a ver reflejado dentro de la amortización. Pero ese dinero no es que esté disponible, no entra dentro de mi flujo de fondos, el tema de la depreciación y la amortización. Y después tenemos el capital de trabajo, justamente, y eh, el costo de capital. Bien, cada uno de todos esos elementos tiene que ver con el estado de los resultados, el punto de equilibrio. ¿Qué era el punto de equilibrio? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el punto de equilibrio? Buscan evaluación económica, punto de equilibrio. Era cuando los ingresos totales son iguales a los costos totales. Más o menos.
¿Qué es? El nivel de ventas necesarios para poder cubrir la totalidad de costos totales. Así es eso. Entonces, cuando yo sé cuáles son los estados de los resultados con respecto a a los ingresos y a los egresos, ahí voy a poder obtener mi estado de resultados. Y ahí voy a poder obtener también mi punto de equilibrio, o sea, cuántas licencias yo tengo que vender para poder soportar o poder eh, eh, tener a disposición o cuánto me sale a mí tener todo, ¿no? La estructura de los gastos fijos, la inversión, el tema de pagar los intereses financieros, o sea, si yo em, si yo tomé deuda, ¿sí? Para poder desarrollar el proyecto, cómo la voy a devolver. Eh, Muchas veces cuando hablamos de préstamos o lo que tenga que ver con el consejo de la microempresa, si en estos momentos ustedes quisieran em, desarrollar software, le da un año de gracia. Es decir, que ustedes el primer año tienen que solamente pagar los intereses y no comenzar a devolver la plata. Solamente los intereses se pagan. Por eso habla ahí del costo de financiamiento. Después del primer año de gracia, ahí ya ustedes tienen que reflejar en el flujo de fondos em, cómo van a ir devolviendo esa deuda. Obviamente, cuando hablan del pago de la deuda, tienen que ver el interés, ¿sí? Y además el monto de la cuota a devolver. Si yo les pregunto a ustedes en estos momentos, ¿cuál es la tasa cuando nos quieren financiar el Consejo de la Microempresa? ¿Cuál es? Les busquen. A ver, yo también voy a buscar un ratito. Consejo de la Micro. Ujú, ujú, ujú. Líneas especiales, acá está. Mm. 17%. ¿Y cuál es la tasa de un banco? No. Se ve que un periodo de gracia es el tiempo inicial en el que solo se abonan los intereses y no el capital, para facilitar justamente el inicio del emprendimiento, ¿sí? Eso es un periodo de gracia. ¿En cuánto tiempo me aprueban el crédito? ¿Cuál es el monto y el mínimo? Obviamente va a depender del proyecto, va a depender de la garantía que ustedes tengan. Y miren, acá le dicen líneas para jóvenes profesionales, o sea que si ustedes se reciben y quieren hacer un proyecto, no tienen periodo de gracia. Destinos activos fijos tangibles, estamos muertos porque nosotros utilizamos mucho fijo intangible, ¿sí? Bueno, en todo caso, pueden ser máquinas, alquilar un lugar, ¿sí? Es mucho esto. Para profesional universitario con hasta 3 años de profesión deben presentar una matrícula. También tienen una línea de posgrado, si ustedes quieren hacer un doctorado, una maestría, una especialización, sin periodo de gracia, plazo 24, y por lo general pueden pagar la matrícula, la inscripción y los años, ¿sí? Se financia el curso, no viajes ni estadía, o sea, solamente tienen hasta 7 millones de pesos para financiarse una especialización, por eso se llama posgrado.
Eh, mm, Esto tiene bienes de capital y procento del crédito para una inversión edilicia, para emprendedores de economía del conocimiento, hasta 18 en meses de inactividad. O sea que si ustedes ya tienen un proyecto andando, le van a dar hasta 40 millones de pesos, por ejemplo, si tienen que escalar ese proyecto, ¿sí? De eso se trata la línea de economía de conocimiento. Em, Esto está bueno porque ustedes acá, pueden presentar un estudio de prefactibilidad, que es lo que básicamente nosotros estamos haciendo acá en la materia, ¿sí? Le pone acá en descargas nomás. Hace mucho que no veo las líneas nuevas que tienen disponibles. Vamos a ver. Mm, bueno, sí, será la prefactibilidad. ¿Qué nos piden acá? A ver. El servicio, mira, ¿dónde van a brindar el proyecto? Iniciar el proyecto en un servicio nuevo, aplicación, ¿sí? ¿En dónde va a estar dónde va a estar el proyecto? Le piden el link del Google Map, ¿qué más? Obra civil, le piden el render de la obra civil que tienen pensado hacer, el monto a solicitar, el quill, datos del solicitante. ¿Y dónde me piden datos del proyecto? Observaciones, foto. No, bueno, este es no tan técnico, digamos. Vemos el otro. Acá está ya línea simplificada, un foga JUI, pasó la firma, ¿sí? Microsol, operatoria general, a ver qué tienen acá. Condiciones generales, hasta 20 millones de pesos. Un 17%, chicos, vamos a pedir un crédito, hagamos algo. Para que ustedes vean, que era lo que yo les decía recién, que se tienen que pagar. La mayoría de los créditos que tienen que ver con tecnología pasa eso, porque hasta que no arranque el primer año, es más, nosotros siempre hacemos los cálculos de los costos de inversión más los costos de producción, que tiene que ver con el análisis económico financiero del primer año. Y después del primer año ya se supone, o 18 meses, ya se supone que nosotros tenemos que tener nuestros primeros clientes. Como habrán visto acá, para economía del conocimiento, que tiene que ver con nuestra rama, ya le piden que en el emprendimiento tengan como mínimo una duración de 3 meses. O sea, quieren que ya hayamos pasado el Valle de la Muerte y que sí está funcionando y que sí tenemos clientes y que hacemos una buena justificación justamente para el proyecto. ¿Ok? Bien. Bien. ¿Dónde nos habíamos quedado? Acá. Entonces, hacemos el estado de los resultados, el punto de equilibrio, el balance general que lo va a tener la empresa por lo general. En los emprendimientos de software, yo me acuerdo que de la mayoría de los proyectos que escribíamos, íbamos en el tercero, y habían proyectos que ya iban en el quinto año y los balances les daban negativo. Eso quiere decir, ¿cuáles son los elementos de un balance? Para comenzar, son los elementos de un balance, así de manera general. Activos, Tenemos activos, activos, sí, y pasivos. pasivos, y eso aquí es igual. eh, y Pongan eso igual balance, a
Pongan balance y pongan Patrimonio neto. imágenes, el patrimonio neto, ¿sí? Entonces se Patrimonio supone neto. que, exactamente, el patrimonio neto. Entonces se supone que mi balance general me tiene que decir que ¿qué era? ¿Cuáles eran los elementos? Recién lo Activo, dijeron. pasivo. El activo y el pasivo, el activo tiene que ser mayor al pasivo para tener un balance positivo, ¿sí? Porque si no quiere decir que la camioneta, el terreno, la construcción y todo lo demás no generan el flujo suficiente para yo comenzar a tener un balance positivo. Pero da la casualidad que en software o en tecnología, para que un producto comience y se evalúe ese punto de equilibrio en donde mis ingresos son iguales a los costos de producción, entonces yo ya voy a comenzar a tener una rentabilidad positiva. Yo me acuerdo, como les decía, de distintas empresas en donde presentamos una vez un balance de una empresa en tecnología de 3 años y tenía balance negativo. Sin embargo, con los evaluadores, cuando lo leían, no nos decían, no, esta tiene un balance negativo. Ah, no, es una EBT, es una empresa de base tecnológica que recién está empezando. Ellos ya saben que a partir del octavo año, en promedio, las empresas comienzan a tener un balance positivo. ¿Me esperan un segundo? Disculpen, chicos. Bien, ahora hay que determinar los costos. Un costo es un desembolso en efectivo, ¿sí? O una especie hecha en el pasado. Cuando está hecho en el pasado se llama costos hundidos. Cuando ese costo se hizo en el presente es una inversión. Y cuando se hace en el futuro, ¿sí? Son costos futuros. O en forma habitual son costos de oportunidad, ¿sí? Son los distintos tipos de costos que ustedes van a encontrar en los proyectos. Vamos a hacer una tipificación justamente de estos costos, pero estos costos van a ser diferentes para todos los proyectos
porque ustedes están desarrollando productos diferentes. ¿Está? Bien. Vamos a ver qué son los costos de producción. Cuando nosotros hablamos de costo de producción, se refiere a todos los gastos necesarios para fabricar o producir un bien, servicios también puede ser dentro de un proyecto de una empresa. Estos costos incluyen los recursos utilizados, pero en el proceso de producción. ¿Sí? Recuerden que nosotros vamos a tratar de determinar cuáles van a ser los costos de producción desde que comienza hasta que finaliza nuestro proyecto. Desde materias primas, ¿sí? Puede ser mano de obra y hay otros costos indirectos justamente que están asociados con la producción. De estos costos nosotros tenemos los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son aquellos que no están relacionados con el proceso de producción. Por ejemplo, em, Azure, ¿sí? Los servidores. Si ustedes tienen que brindar servicio a una empresa que los ha contratado de manera temporal, ese va a ser un costo variable porque va a depender de la dedicación que ustedes le tengan que hacer al cliente por el servicio. Sin embargo, un costo fijo sería en este caso, ¿sí? Em, el administrador. ¿Es un costo fijo o un costo variable? ¿Qué sería? ¿Cuál costo fijo del administrador? Es como dijo del costo, el costo ¿Fijo del... o variable? No, 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 pero ¿qué? ¿Del administrador o Administrador. La suscripción en la nube. Y hay distintos tipos de suscripción, ¿sí o no? ¿Cuáles son? Por uso, por uso o por plan? Que ya te dan una cierta cantidad por mes o por año, depende de lo que sea tu suscripción. exactamente. De cada proyecto, era lo que yo le decía, van a tener la clasificación de costos fijos y variables. Los fijos son los que no están relacionados con la producción, ¿sí? Por ejemplo, el alquiler de la oficina va a ser costo fijo o variable, o va a depender de la licencia que ustedes vendan. Es un costo fijo. Va a ser un El costo fijo. ¿Se alquiler. acuerdan que yo les decía que ahora Blimop directamente ni siquiera tiene empresas? Antes ellos tenían un costo fijo que era el alquiler del espacio en donde se reunían. Y eso era fijo. Y ahora ya no, o sí. Entonces ellos dicen, no, nosotros tenemos, cuando el equipo nos necesita o necesitamos ver avance, el jefe de proyecto puede pedir las horas que están disponibles y nos vamos a un espacio de coworking, en donde los chicos tienen el servicio de cafetería, tienen los baños, tienen internet, tienen todo lo que es la parte de calefacción, fría, caliente, pueden llevar sus equipos, ellos obviamente le dan los equipos, ¿está? Y ahora eso ya se convirtió en un costo fijo o variable, chicos. Variable, porque depende del uso. ¿Costo variable? ¿Sí? Por eso yo les decía, no, no podemos decir que el alquiler es un costo fijo, no, trabaja la empresa. Y en función de cómo en cambio, por ejemplo, Opening, no, ellos tienen sus empresas, ellos tienen el costo de luz, ¿sí? Que es eh, para determinado monto fijo, y cuando hablan, y yo supongo que también tienen que tener ustedes, ¿cuánto les sale a nosotros nos pasaba antes que cuando volvíamos de la facultad, la boleta de luz de nuestros padres se acrementaba,
se disparaba a casi un 50% más, porque nosotros llegábamos en las vacaciones y prendíamos nuestras computadoras en las casas, ¿sí? Bueno, todo eso ustedes tienen que comenzar a analizar. ¿Qué dice? ¿Viste? Pues, sí, es así. Entonces, los costos de producción se refieren a los gastos necesarios para fabricar o producir. Ahí ustedes van a tener costos que incluyen los recursos utilizados en el proceso de producción, desde la materia prima hasta la mano de obra y otros costos directos, indirectos asociados. Los costos directos e indirectos, ¿sí? Y los costos directos e indirectos también tienen la misma concepción, que los costos directos son aquellos costos que están asociados a la producción y los costos indirectos son los que no están asociados a la producción. Ahora, la pregunta es, profe, ¿un costo fijo puede ser un costo indirecto? Sí. ¿Un costo variable? ¿Sí? ¿Es un costo directo? Sí. ¿Está? Entonces tenemos las cuatro clasificaciones. Costo fijo y variable, y eso está relacionado con la parte de producción. Y costo directo e indirecto, que están relacionados también con la producción. Ahora, ¿el costo fijo es un costo directo? Sí. ¿El costo variable es un costo directo o indirecto? Directo, porque está relacionado con el proceso de producción. ¿Se entendió, no? Chicos. Me dicen que sí, después cuando yo leo lo que escriben, no era lo que dije. ¿Se entendió? Entonces tenemos costos fijos, costo variable, costo directo, costo indirecto. Costo fijo, costo variable, la parte variable tiene que ver con la producción. En costo directo es también producción. ¿Sí? Bien. Em, bien, los costos de producción pueden clasificarse de varias maneras. Ustedes pueden tener costos directos de producción, que puede ser, por ejemplo, la materia prima, que son costos de los materiales utilizados directamente en la fabricación del producto, y la mano de obra directa son los salarios y beneficios del personal directamente relacionados en la producción del proyecto, del producto o el servicio. ¿Sí? Después tienen costos indirectos de producción, que es lo que acabamos de decir recién. Los costos indirectos de fabricación incluyen los costos indirectos asociados con la producción. Por ejemplo, el mantenimiento de una maquinaria, ¿sí? La energía eléctrica utilizada en la planta. em, y después tienen los costos, los costos administrativos y de apoyo relacionados con la producción. También son costos indirectos, como los salarios del personal, ¿sí? Eh, son costos indirectos. Alquileres de las instalaciones de producción, también son costos indirectos. Eso siempre y cuando no esté relacionado con el proceso de fabricación, ¿sí? Todo lo que sea parte del proceso son directos, ¿sí? El costo administrativo también es un costo indirecto, por eso son costos indirectos de producción. Sigamos. Otros costos relacionados con la producción también tiene el costo de la distribución. Y en este caso, costos asociados con el transporte y el almacenamiento del producto terminado. Em, Costos de ventas, ¿sí? Comisiones de venta, publicidad, promoción de ventas. Em, Resulta que ahora todos estos conceptos para el desarrollo de software ha evolucionado muchísimo, porque yo me acuerdo que antes presentar un proyecto de software era complejo para que sean evaluados por los contadores.
porque para ellos era como evaluar una empresa que produce un producto o un servicio, pero cuando teníamos que hacer la evaluación de software, ¿sí? Nosotros no teníamos la misma descripción. Por ejemplo, el costo cuando hablamos de software. ¿A qué llamamos transporte? Ahí ya teníamos una primera, eh, no diferencia, pero decíamos, pero nosotros no vamos a tener costo de transporte. Logística, no vamos a tener almacenamiento del producto terminado. Para nosotros ese almacenamiento es virtual, ¿o no? Alojamiento en todo caso sería. Eh, Costaba mucho el tema de la evaluación, pero después con la disrupción de la economía del conocimiento, mucho de esta clasificación de los costos para software han mejorado muchísimo. Es más, la clase pasada, ustedes se acordarán que ahora existen dentro de la evaluación para la formulación de proyectos informáticos indicadores y métricas diferentes a estos costos que eran más industriales, ¿sí? No de la industria de la economía del conocimiento, sino más de planta. Bien, entonces, hemos visto la descripción de los costos de fabricación o de planta. Hagamos algo más eh, enfocado, pero a lo que es desarrollo de software, ¿sí? Me avisan cuando sea las 6, por favor, porque está puesto para que se pongan la asistencia, ¿sí? Bueno, para software nosotros tenemos costos directos. El desarrollo de software para nosotros es un costo directo, ¿sí? Incluye los costos de los programadores, los desarrolladores de software que trabajan en la creación del producto independientemente de la etapa y de la dedicación que tengan con el proyecto. Las licencias y las herramientas, ¿a qué llamamos nosotros herramientas? Cuando hablamos de las licencias y de software y las herramientas son los costos asociados con la adquisición del software y cuáles son las herramientas necesarias para el desarrollo y la operación del proyecto. Todo lo que tenga que ver con la infraestructura tecnológica necesaria, a eso vamos a llamar herramientas. Y vamos a tener hardware especializado y sí, vamos a tener que tener equipos de hardware específicos necesarios para el desarrollo y la ejecución de software. Ustedes tienen que poner ahí cuál sería la máquina, ¿sí?, que van a utilizar. Y luego nosotros sí tenemos que calcular el costo de la amortización de esas máquinas. ¿Por qué? Porque el promedio de uso de los equipos es de 2 años. Ya sé que a muchos me dura mucho más, pero en realidad en 2 años nuestros equipos tienen que estar amortizados. Si yo le digo que ¿cuánto te salió la máquina gamer? No sé quién dijo la gamer. En dólares. Gamer, ¿cuánto sale? $2.000, $1.000, $3.000, ¿cuánto sale? Esta que no fue Sí. gamer a mí me salió $2.200. ¿Cuánto sale? Ay, chicos, pregunten, fíjense. Después lo tienen que hacer ustedes en el proyecto. ¿Cuánto sale una máquina gamer? O una máquina que ustedes van a utilizar en su proyecto.
A ver, Sebastián Daniel Flores, ¿cuánto sale un equipo? Y hoy en día entre 1.500 2.000 dólares. ¿Poquito? No sé, hablo de mi caso. No gamer, no, alguna utilizable, digamos. Una máquina común i7 y el año pasado me salió $2.200. Y esta no es la gran máquina, ¿eh? Es un mueble para la máquina. ¿Van a pagar seguro por las máquinas? No me vienen a preguntar tipo de costo cuando vayan a hacer la clasificación de la determinación de los costos, ¿eh? Pues yo le estoy preguntando a ustedes valores y no me están respondiendo. ¿Dónde están? ¿Están en clase o no? Profe, Sí. tiene que ser necesariamente una máquina, o sea, están hablando de una gamer, una cara, ¿no? Pero si va a ser el primer proyecto, tendría que ser algo más, digamos, asequible. Entonces, cualquier notebook de 1.200.000 pesos, digamos, para arrancar, creo que ya sirve, ¿no? ¿Por qué necesariamente una cara? Eso es lo que, capaz que hay algo que no estoy viendo, ¿no? Vamos a invertir esto ahora, ¿ok? Ustedes cuando están desarrollando un proyecto, es el cliente el que va a tener que pagar la amortización de esos equipos con una licencia y va a tener que mantener la vida útil del proyecto. El proyecto tiene que ser rentable. Si ustedes me dicen que van a cobrar 5 pesos de licencia, que cuando vayan a hacer la valoración económica del proyecto van a comprar máquinas las más viejas, no más viejas, sino las más económicas, y en un año se van a quedar desactualizados, entonces no están haciendo una buena valoración del proyecto. Ustedes también tienen que pagar la parte de la calidad, la parte de la comercialización, la parte de los equipos, la parte del mantenimiento del software, la de servicios a terceros, todos tienen que mantener con el proyecto. Entonces, acuérdense que ustedes, ahora quiero que ustedes entiendan que cuando vayan a escribir un proyecto, a ustedes le van a preguntar, ¿y qué máquinas vamos a comprar? Son ustedes los que van a tener que resolver y responder esa pregunta. Ya en el 2018, yo me acuerdo que cuando había una empresa de software, eh, habían comprado equipos para todo su nueva, su staff de producción. Y sí, si es para el staff de producción, ¿qué máquinas vas a comprar? Ahora, si es para el área de marketing, ¿qué máquina vas a comprar? Si es para la parte contable, ¿qué máquina vas a comprar? Estamos hablando, y encima le acabo de hacer la pregunta, de software, de hardware especializado. Ustedes no me tienen que preguntar a mí qué máquina van a comprar. Ustedes son ya los casi ingenieros informáticos. No me van a decir que no están buscando qué máquinas van a comprar para desarrollar el producto que están desarrollando. Y le estoy diciendo que tienen que ser equipos que mínimamente en 2 años no queden desactualizados para ustedes, porque se supone que en tecnología el
En 2 años ustedes ya tienen que haber amortizado ese producto. O sea que si me están diciendo que es una máquina especializada, no gamer, pero yo le estoy diciendo que la mía no es especializada, la mía tranquilamente puede ser de administración. Me salió $2.200. Al precio actualizado de ahorita, $2.500. En 2 años, ¿cuál es la amortización que yo tengo que pagar por mes? ¿Cuánto tengo que pagar por mes para que se pague sola la máquina y dentro de 2 años yo ya tenga fondos que, qué sé yo, hago un recupero de un 80% para sé que tengo que cambiar el equipo? Por si se rompe, ¿cuánto es? A ver, Leonel Condorí, es una división simple. ¿Cuánto tengo que pagar? $200, dice un compañero en el chat. Más o menos, Te quedas corto. yo calculé más o menos $400, profe. No es mucho. Porque ustedes tienen que, además de calcular, no solamente, porque vuelvo a lo mismo, mi máquina, esta máquina salía el año pasado 2.200, ¿el año pasado? Sí, el año pasado $2.200. Ahora, ¿cuánto está? Vamos a ver, vamos a buscar. Mm, mm. Profe, ya son las 7 por el tema de la asistencia. Ah, bueno, vayan a ponerse de presente, por favor. Parece que no está activada, profe, no, no se ve. A ver. Mm, Quiero abandonar porque me sale. Acá está. Mm, está. Mm, Vamos a. A todos les pasa eso porque a mí me sale que sí pueden llenarse ustedes mismos el permitir al estudiante. A mí no me sale. A mí me sale el signo de pregunta, no me sale para marcar la asistencia. A mí igual, profe, dice que está de 6 hasta 6:15. Yo son las 7. Ah, perdón. Perdón. Ahí actualizo el tema de la hora. ¿Ok? Puse 18 y era 19. Disculpe. Ahí está bien. Ahora sí, fíjense, por favor.
1600, 1800. Se actualizó con 500 dólares nada más. Están todos, ¿no? Con asistencia, no me escriban a las 8 y dicen, profe, no estuve en clase, pero estuve en clase, pero no me puse la asistencia. Es gracioso eso. No, preguntas que le estoy haciendo yo, son ustedes los profesionales a los que le van a preguntar, ¿y qué máquina compro? Pero no me vengas a decir que el año que viene necesito otra máquina. ¿En cuánto tiempo se amortiza? Y bueno, y la recomendación, ya le dije, son 24 meses. 3 años en tecnología es mucho, ¿sí? Ustedes van a correr el riesgo que después le van a decir a los gerentes, necesitamos máquinas nuevas a los a los 2 años que se les rompió y dice, no, pero vos me amortizaste en 3, no tengo. No, eso no va a pasar. Entonces, todos esos costos que son fijos van asociados al proyecto, que después van a determinar el punto de equilibrio, porque si no, ustedes no van a poder, no es viable, no es saludable ese proyecto. ¿Ok? Bien, sigamos. ¿Todos se pusieron la asistencia, chicos? Me avisan, por favor.
Entonces, habíamos visto que el desarrollo de software, yo le había comentado, sí, que para esto vayan a la página de la CESI y ahí ustedes van a tener una descripción, sí, eh, de cada uno de los perfiles y los costos asociados a los perfiles. Entran acá a la Cámara Argentina, eh, ¿cómo es, chicos? ¿Cómo se escribe CESI? Se me fue. ¿Cómo se escribe? Cámara Argentina del Software. Así. ¿Sí? Ah, ¿dónde está? Acá la Cámara Argentina de Software y tienen una descripción de los perfiles, ¿sí? Por ejemplo, en desarrollo de software tienen líder de desarrollo o project manager, entonces le da y le dice cuál es la actividad, acuérdense, en el proyecto le dice, ustedes tienen que hacer una descripción de las tareas. ¿Qué hace? Es el responsable de liderar y gerenciar el proyecto para lograr resultados. Ver más. ¿Ven? Le da hasta las tareas, el tiempo estimado de los recursos necesarios para el desarrollo lo hace el project manager, define el presupuesto y obtener un mejor rendimiento, colaborar, cuáles son los estudios, un ingeniero en informático, una licenciatura en sistema o computación, es el perfil, ¿sí? ¿Cuáles son los conocimientos necesarios y el uso de las metodologías ágiles y no ágiles? Conocimiento en Scrum, ¿sí? Manejo del lenguaje de programación adaptado a la necesidad del proyecto, conocimientos de ambiente de desarrollo, conocimientos de análisis, el tema de liderazgo, ¿sí? O las habilidades blandas, conocimientos deseables que hagan una especialización en Project Manager, en gerenciamiento o proyectos o similar. El inglés también es importante. Las competencias, liderazgo, planificación, ámbito ocupacional, y acá tienen el nivel. Tienen semi-senior y senior, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Lo que no tiene esto es el tema de los montos, pero sí tiene bien desarrollado el perfil que ustedes van, ¿sí? El desarrollo de software, el arquitecto del software dentro de en la parte de análisis, el analista funcional, Big Data ahora, consultor de Power BI, no, perdón, consultor de negocios inteligentes, soporte, ¿sí? Tienen toda la descripción y qué hace cada uno, ¿sí? Cuando le piden la especificación de la tarea. Recuerden que ustedes en el proyecto tienen que poner qué es lo que hace, qué actividades hay, cuál es su responsabilidad, cuáles son, ¿no? Redes, base de datos, sistema operativo, inglés se aplica, el ámbito ocupacional y cuáles son los niveles. Lo que no en esta página de la CESI, que ahora ya saben cómo se escribe, sí lo tienen el Colegio de Ingenieros de Salta, ¿sí? Eh, entonces, cuando ustedes ingresan al colegio Copaipanó, este, eh, tienen bolsa de trabajo y acá, en esta, ustedes tienen, buscan bien, me sale lento el servicio, em, de cuánto sale la hora en función del perfil. Entonces, agarran la descripción de la CESI y cuánto cobra o cuánto debería o se debiera cobrar
en lo que es software, la verdad que ellos los han desarrollado muy bien, ¿sí? Así que eso es para saber justamente las horas de desarrollo. La licencia, obviamente, y las herramientas, eso lo pueden consultar directamente con los proveedores y la parte de hardware especializado son ustedes los que van a tener que investigar ahí un poco más, o capaz que ya muchos de ustedes lo saben, cuáles son los costos de equipos teniendo en cuenta la amortización para que no quede desactualizado y tengan que planificar la adquisición de equipos. ¿Ok? Bien, dentro de los costos directos tenemos esto, desarrollo, licencia, hardware, ¿sí? Costos directos. Acá me está faltando también todo lo que tenga que ser, si ustedes tienen que contratar consultorías, también va acá, ¿sí? Bien. Después tienen los costos indirectos, ¿sí? Que son el costo en la infraestructura tecnológica, ¿sí? Costos asociados a la infraestructura tecnológica como servidores, redes, almacenamiento en la nube. El almacenamiento en la nube ya vimos que puede ser directo o indirecto, depende de cuál es el plan que ustedes vayan a contratar para el proyecto, ¿sí? El tema del soporte técnico, costos relacionados con el mantenimiento y el soporte técnico continuo de un sistema una vez implementado, la capacitación y la formación, costos de capacitación del personal en el uso de software, desarrollo de nuevas tecnologías implementadas, ¿sí? También son otra clasificación de costos. Y luego tenemos los costos administrativos, ¿sí? En donde yo les decía, ustedes dentro de las empresas, si bien ahora no lo van a tener mucho en cuenta, pero a medida que la empresa va creciendo o el proyecto se va desarrollando, ustedes tienen que gastar o invertir en la parte de la administración, salarios, beneficios del personal, costos asociados con el personal administrativo y de gestión que supervisa y coordina el proyecto, gastos generales, costos indirectos de operación como alquiler de las oficinas, ¿sí? Servicios públicos y la parte de seguros. Bien. Después tenemos los costos financieros en proyectos informáticos, que era lo que vimos hace rato en la página del Consejo de la Microempresa. Pero así ustedes, por ejemplo, la semana pasada o todos los años también, eh, el Banco Macro lanza su convocatoria del proyecto Naves. No sé si lo escucharon. ¿Escucharon sobre esa convocatoria o no? No, profe. No, profe. Bueno, en esa convocatoria, ustedes que son futuros emprendedores en economía del conocimiento, el Banco Macro pone a disposición créditos para el desarrollo de software o para el desarrollo de un producto o un servicio que tengan que ver con la economía del conocimiento. Y ellos lo que hacen es ofrecen el programa de formación donde los acompañan en el desarrollo del modelo de negocios y luego hay un concurso y las personas que desarrollen mejor el proyecto o el modelo de negocios y sea viable, se le dan créditos para que desarrolle el proyecto, ¿sí? Muchas empresas también se financian con ese tipo. A ver, consulten cuánto fue el crédito máximo para naves el año pasado, en el 2025. Este año todavía creo que no se largó. ¿Para naves? Naves se llama. Macro lo hace. Ya está abierto naves para 2026, pero ahora ¿qué le dan? Agronegocio, economía del conocimiento, energías renovables, ¿qué más? Uy, está lento.
En blanco mi teléfono, claro, no me está dando lo que me dice que me dan ancho de banda. ¿Ya abrió? Abre la convocatoria NAVE para emprendimiento de todo el país. Simulador de préstamo. Ahí le mando, mira, la noticia al grupo y lo leen ustedes y me la leen a mí, por favor. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Qué dice? Es lo que digo recién, proceso de formación, mentorías, espacio de intercambios, ideas innovadoras, acompañar al reconocimiento de la empresa, promover el desarrollo, emprendimientos. ¿Qué era lo que había preguntado respecto a esto, profe? Monto. ¿Cuánto le dan de plata? Miren, tienen las categorías. Idea de negocio, cuando están en idea, empresa naciente o nuevo proyecto para una empresa en marcha. O sea, que sea una, ay, no me acuerdo cómo se llama, una startup. Agronegocio, economía, incluye servicios y soluciones. Estas industrias y también desarrollo vinculado a la biotecnología, energía renovable, minería, salud, turismo, premio final. Diseña la propuesta de valor, transforma la idea en proyecto con potencial crecimiento e impacto. Hasta ahora. Dice, ¿cuál es el premio? Los proyectos ganadores del programa accederán a distintos beneficios orientados a potenciar el desarrollo de sus iniciativas, entre ellas instancias, formación, asesoramiento especializado y oportunidad de vinculación con otros actores del sistema, del ecosistema emprendedor. Muchas veces eso también es muy bueno para los proyectos que entren dentro del ecosistema, está bueno. ¿Está? Bien. Pero ya vieron que el Consejo de la Microempresa sí presta hasta 42 millones para proyectos que estén ya en funcionamiento, por lo menos tres años. Bien, entonces, dentro del costo financiero en proyectos informáticos, ya vimos que hay intereses de los préstamos, el costo del financiamiento del equipo, ¿sí? Las comisiones por venta, faltó ahí, uso de la tarjeta de crédito, ¿sí? Costos de conversión de divisas también, porque ustedes trabajan en software, es muy normal que trabajen con clientes externos y proveedores también externos. Honorarios de asesoría financiera, también el seguro financiero, ¿sí?
muchas veces busquen a ver qué es un seguro de caución. No nos estamos adentrando más en los costos de proyectos. ¿Qué es un seguro de caución? Claro. Me dice como que es una garantía de que del contrato, ¿cómo diría? Eh, es una póliza emitida por una compañía aseguradora que actúa como garantía de cumplimiento de un contrato. O en todo caso, poner seguros de caución en proyectos o para proyectos. De todos los proyectos que yo participé, la mayoría, el 99,99 pagamos seguro de caución. Pues, ¿quién más buscó? Aparte de Abel y de Alan. A ver, voy a preguntar. Cristian Velázquez, ¿qué es un seguro de caución para proyectos? Así es. Eso es Ailén y eso es para todos los chicos. Ese es un seguro de caución, ¿sí? Las empresas que emiten nos hacen firmar un seguro de caución, nos hacen pagar un seguro de caución y ese seguro de caución se ejecuta no solo hasta que termine el proyecto, sino que eso nos pareció muy injusto porque nosotros había un proyecto que nos esforzamos muchísimo en terminar y en tiempo y forma. Sin embargo, los evaluadores tardaron un montón porque justo hubo un recambio de autoridades y terminamos de pagar el seguro de caución un año y medio más porque en este caso los evaluadores, que fueron la entidad que nos dieron los fondos para la ejecución del proyecto, no hacían la evaluación final y no decían y no nos daban eh, como que sí se había ejecutado de manera correcta los fondos y sí estaban bien hechas las rendiciones de cuenta, ¿sí? Entonces, y hasta que el proyecto no está terminado y no está avisado la rendición de cuenta del proyecto y haya un comprobante de que sí se gastaron, por eso tenemos que subir todo lo que tenga que ver con eh, cuando se hace un crédito también, ¿sí? Es el beneficiario el que tiene que pagar ese seguro de caución. Si le pasa algo, entonces la entidad o el contratista de la póliza lo que hace es pagarle al que emitió el préstamo. Es eso, digamos. Por eso acá habla, en algunos proyectos, dice que se pueden requerir de la contratación de un seguro financiero. Eso nosotros lo llamamos seguro de caución. Como pólizas contra riesgo de todo tipo o cambio o fluctuaciones en los mercados financieros cuyos costos no son considerados en los gastos financieros. No, a nosotros sí, a ustedes también y sobre todo en tecnología, por lo general
esos fondos, si no es inversión propia y son inversiones de terceros, ya sean préstamos o requieren justamente de este tipo de seguros. En este caso, me acuerdo que era aporte no reembolsable, o sea que encima yo no tenía que devolver la plata si es que ejecutaba el proyecto, pero sí tengo que garantizar que tengo que ejecutar esa plata en el proyecto. Entonces, había que contratar una póliza de seguros. Bien, también en software nosotros tenemos costos de integración y pruebas, ¿sí? Que están asociados con la integración del software y el desarrollo con sistemas existentes y las pruebas necesarias para garantizar su funcionamiento adecuado. Hay costos también de seguridad, ¿sí? Cumplimiento de la inversión en medidas de seguridad cibernética y cumplimiento normativo relacionado con la protección de datos y el tema de la privacidad. Em, Hace poco leía que había salido que actualmente, por ejemplo, los municipios pueden recolectar nuestros datos y sin ningún consentimiento y sin ninguna normativa, ellos le dan esos datos a otras instituciones, ya sean provinciales o nacionales, y no hay ningún protocolo de seguridad. Entonces salió la nueva normativa en donde le obligaba a los municipios a tener una política eh, de protección de los datos y la privacidad de los habitantes y no ceder ante pedidos, ya sea de diferentes niveles. No sé si habrán leído eso, pero bueno, yo no sabía que los municipios pueden hacer absolutamente todo eso. Hay muchos municipios que ya han implementado cámaras y todo lo demás. La policía de la provincia sí sé que tiene un área de ciberseguridad, pero en el municipio aún no se han implementado. ¿Sí? Costos de implementación y puesta en marcha, sí, todo lo que tenga que ver costo de despliegue, costos asociados con la implementación de software y en entornos de producción y capacitación inicial de usuarios finales, costo de depreciación y amortización en proyectos informáticos, que era lo que hablábamos recién, que en los proyectos informáticos hay que calcular la depreciación y la amortización, que son conceptos importantes que reflejan justamente la distribución de los costos activos a lo largo de su vida útil. O sea que el activo va a ir disminuyendo y eso se va eh, amortizando y hay que saber cuál va a ser el costo de la amortización de un equipo. Eso también incluye, ¿sí? Y se refleja en los flujos de fondos. Si bien, em, por ejemplo, cuando hablamos de la depreciación se refiere a la distribución del costo de un activo tangible a lo largo de su vida útil estimada, ¿sí? En proyectos informáticos, un ejemplo común en la depreciación sería del equipo de hardware utilizado para el desarrollo y la ejecución del software. Entonces, supongamos que una empresa adquiere un servidor para alojar su aplicación web, entonces el costo va a ser de 10, en ese momento el costo va a ser de $10.000, ¿sí? Su vida útil estimada es de 5 años, porque para servidores es un poco más larga la vida útil. Para calcular la depreciación anual, utilizando el método de la línea recta, nosotros vamos a dividir ese costo por su vida útil. Entonces, hacen el costo del servidor por su vida útil, que va a ser en 5 años, o sea que va a ser de $2.000 por mes. Esto significa que la empresa contabilizaría esos $2.000 cada año como gastos por depreciación del servidor en sus estados financieros, ¿sí? En el estado financiero se van a calcular justamente eh, los costos de depreciación de ese equipo. La amortización, ¿sí? Tiene que ver con que se refiere a la distribución de ese activo intangible a lo largo de su vida útil estimada. La amortización, en el contexto de proyectos informáticos, el ejemplo típico sería eh, el costo de desarrollo del software, ¿sí? Que va a ser el costo de investigación y desarrollo capitalizado.
¿sí? ¿Qué va a pasar? Supongamos que la empresa decide amortizar el costo de desarrollo durante su vida útil utilizando esta línea recta. Entonces, el costo de desarrollo de software, $50.000. Su vida útil, otra vez, estimada en 5 años. O sea que en 5 años ustedes van a tener que... Supongamos que la empresa decide amortizar el costo de desarrollo durante su vida útil utilizando el método de la línea recta una vez más. Entonces, la empresa registraría $10.000 cada año como gasto de amortización del software en sus estados financieros. Entonces acá hay gastos de amortización que tienen que ver justamente con amortizar lo que es intangible. Y el tema de la depreciación tiene que ver con un activo tangible. ¿Ok? Creo que este era el que yo siempre me equivocaba. No me acuerdo. Yo le voy a preguntar a mi contadora cómo, dónde me equivocaba. Hay una diferencia, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta? Los métodos de depreciación y amortización, ¿sí? Además del de línea recta, existen otros métodos como el de las unidades producidas, el método de los saldos decrecientes acelerados que pueden ser aplicables dependiendo de la política contable de la empresa y las regulaciones fiscales. El impacto financiero, ¿sí? La depreciación y la amortización que afectan la utilidad neta reportada de la empresa al reducir los ingresos imponibles, lo cual puede tener implicancias fiscales significativas. Y estos ejemplos ilustran cómo la depreciación y la amortización se aplican en proyectos informáticos para distribuir costos de activos tangibles e intangibles a lo largo de su vida útil, y ahí nosotros tenemos que ir reflejando el uso y el desgaste de los estados financieros en la empresa. ¿Sí? Hay que ser, hay que primero determinar cuál es el método y por lo general, cuando ustedes ven en los proyectos, no le dice qué método de depreciación y amortización o el que ustedes elijan, pero sí les dice que le digan bajo qué métodos está desarrollado el flujo financiero para ver justamente eh, cómo se hace el registro de los estados financieros en las empresas. Tenemos, sí, el costo de control de calidad en proyectos informáticos. Em, Ahora es de vital importancia todo lo que tenga que ver con la calidad de software. En la actualidad, el Departamento de Control de Calidad tiene autonomía y es una función muy importante. Y si no la tiene, tendría que tener autonomía, depende de los casos que ustedes o de los equipos que vayan a integrar, ¿sí? Entonces, supongamos que una empresa está desarrollando un nuevo software de gestión empresarial y ha establecido un proceso riguroso de control de calidad para asegurar la fiabilidad y la usabilidad del producto. Entonces, ¿cuáles serían los principales componentes de los costos de calidad en este proyecto? Y ahí tenemos que tener la amortización de pruebas, que es la implementación de las herramientas y scripts para pruebas automatizadas que verifican la funcionalidad del software de manera sistemática. Pruebas manuales, asignación de recursos humanos para realizar pruebas exhaustivas de software en diferentes escenarios y condiciones, ¿sí? Ustedes van a tener que contratar un equipo de calidad, que por lo general es un equipo externo o si pertenecen a la empresa, es como le decíamos, un departamento que es independiente, pero que pertenece a la empresa. Y son ellos los que no forman parte del proyecto, pero sí pueden ejecutar las pruebas durante todo el ciclo de desarrollo de software. Es un equipo externo, externo al proyecto o externo a la empresa. ¿Sí? Ahora, por lo general, esto ya se hace. Después tienen infraestructura de pruebas. Ustedes van a tener que tener ambientes de desarrollo y prueba de configuración y mantenimiento de entornos dedicados para el desarrollo y prueba que reflejan justamente todo lo que es en la parte del entorno de producción. Van a haber herramientas de gestión por defectos, por ejemplo, la implementación del sistema de seguimiento y la gestión eficiente de los problemas encontrados durante las pruebas.
En este caso, el ejemplo sería la contratación de servidores de prueba y licencias de software para herramientas de gestión de defectos, ¿sí? El tema de las auditorías y las revisiones, auditorías externas, contratación de servicios externos para auditar el código y las prácticas de desarrollo de software, ¿sí? Yo les había comentado que la disrupción de la inteligencia artificial, había empresas que se dedicaban a hacer este tipo de servicios y las mismas empresas hicieron correr los modelos de IA y les sacaron, pero muchísima ventaja. Publican esos datos y las acciones de esas empresas que brindaban este tipo de servicios en seguridad cayeron un montón porque ellos mismos quedaron expuestos a que, no sé si leyeron esa noticia, ¿sí? Eh, o sea que hay que contratar servicios externos para auditar el código y las prácticas de desarrollo de software. El tema de la revisión interna también, revisiones regulares por parte del equipo interno para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad y de buenas prácticas. Era lo que le decía recién, ¿sí? Eh, que el equipo de calidad puede ser interno, pero externo al proyecto, o puede ser externo, ¿sí? Y sobre todo cuando uno tiene que certificar normas, hace ambos procesos. Eh, Justamente, eh, las empresas que eh, brindan el servicio de la certificación de calidad da la formación de auditores externos para que ellos justamente pasen este proceso y luego sea mucho más sencillo saber cuáles son los requisitos de calidad cuando se hacen las auditorías externas. Entonces, honorarios de los consultores externos para la realización de auditoría y código y procesos también son tipos de costos que ustedes van a tener eh, que tener en cuenta en el desarrollo del proyecto. Y en este caso serían costos directos y y serían variables, ¿sí? No fijos. Bien. El tema de la formación y la certificación también, cuando hablamos de certificación, en este caso es el certificación de calidad, reconocidas internacionalmente que validen la calidad del software y los procesos de desarrollo, la formación continua, la capacitación del personal en las nuevas metodologías y técnicas de prueba para mejorar la eficiencia del control de calidad, ¿sí? El ejemplo de costos, perdón, un ejemplo sería las matrículas en curso de la certificación, los talleres de formación para el equipo y todo lo que tenga que ver con el control de la calidad. Otro tipo de costos tienen el costo de mantenimiento, el soporte técnico, la actualización, parches, optimización, rendimiento, el mantenimiento preventivo, ¿sí? Si bien son algunas de las actividades que ahora ustedes, porque no tenemos el expertise del desarrollo de Software Factory, pero lo van a ir aprendiendo con, con, con la experiencia. ¿Se acuerdan que hablábamos que era importante gestionar, gestionar, gestionar y gestionar? Bueno, ahí ya ustedes, el Project Manager o el PO, tiene que tener la capacidad de eh, poder hacer una mejor estimación de todas las actividades que tengan que ver con el proceso productivo completo de un proyecto, ¿sí? Entonces, es importante notar que en los proyectos informáticos los costos varían significativamente dependiendo de la escala del proyecto, la complejidad del software desarrollado y los requisitos específicos del cliente o usuario final. Entonces, la gestión, que es lo que acabo de decir recién, la gestión adecuada de estos costos es crucial para asegurar la viabilidad económica y el éxito de un proyecto informático. El año pasado me acuerdo que había un alumno que él estaba muy contento porque había logrado cerrar con un municipio el desarrollo de una página web que sí tenía algo de base de datos y algunas cosas más. Y no había hecho el cálculo.
mm, la infraestructura la tenía que pagar él, el mantenimiento y un montón de cosas más. Y yo le dije, no te preocupes, tenés que hablar con el responsable. Y obviamente eh, el ingeniero que estaba a cargo, cuando vos diste ese número, te dijo que sí, porque habías muchos costos que no habías tenido en cuenta. Entonces, no le brindes servicio técnico, no le brindes actualización, no lo hagas, porque le pregunté de dónde están las especificaciones y tu servicio llegaba hasta la contratación, perdón, hasta la implementación. Luego lo otro tiene un costo asociado y eso ya lo tenés que brindar como soporte del proyecto. Y ahí medio como que se calmó un poco porque él decía, yo en este momento estoy perdiendo, no me alcanza. Entonces, cuando leímos las especificaciones, obviamente él solamente llegaba al desarrollo, no llegaba después. Así que nosotros tenemos que ver que cuando tenemos proyectos de infraestructura tecnológica, ¿sí? De tecnologías de la información directamente tenemos costos indirectos, costos directos, ¿sí? ¿Y qué es más lo que tenemos que tener en cuenta? Los beneficios, en este caso, producción, repercusión, ¿sí? En el mercado, tácticos, trabajo en equipo, planificación, operacional, costos, uso de materia prima, tiempos de proceso. Son eh, todo lo que nosotros tenemos que evaluar, que no solamente evaluamos los costos directos y directos, sino también tenemos que ver el beneficio en función de esos costos. Saber cómo va a ser el crecimiento, saber cuáles son el equipo táctico que vamos a necesitar para nuestra planificación y la parte operacional, ¿sí? ¿Cómo va a operar, bajo qué costo va a operar ese proyecto para que yo después pueda obtener mi punto de equilibrio? Porque si no, va a llegar en algún momento que no va a ser rentable y yo no voy a saber cuántas licencias voy a tener que vender para poder recién tener este balance positivo que nosotros necesitamos dentro de la empresa. ¿Ok? Entonces, la inversión inicial total, nosotros vamos a tener una inversión inicial y una inversión diferida. ¿Ok? Pero lo vamos a dejar acá porque yo no quiero que, no quiero que vayamos a ver todavía los de inversión si es que ustedes no avanzan con los costos dentro de sus proyectos. ¿Ok? Bien. ¿Dudas hasta acá? Profe, Sí. ¿puedo preguntar más o menos la modalidad del parcial? ¿Cómo va a ser? Primero cerremos la clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda de la clase?